Aleluya. Gloria al Señor. Estoy seguro de que Dios hizo algo en esta mañana y que Dios lo va a seguir haciendo. Estoy seguro. Vengo con la total seguridad porque el Señor en esta madrugada me dio la total seguridad de que iba a hacer algo en esta mañana diferente. Amén, iglesia. Dios le bendiga. Buenos días para los que no hemos tenido el placer de saludar, los que se conectaron tarde, los que por X o Y motivo se conectaron tarde en esta mañana. Sean todos bienvenidos en esta mañana a la transmisión de este culto. Voy a predicar así en esta mañana por prevención, porque tenemos que ser... El Señor me hablaba algo en esta mañana. El Señor me hablaba acerca del temor, de traer sanidad, pero también tenemos que ser prevenidos y también tenemos que ser prudentes, es la palabra exacta que el Señor nos ha dado. Entonces por eso también voy a predicar en esta mañana con tapabocas. Vamos a ver hasta dónde me aguanta. Vamos a ver hasta dónde puedo aguantar en esta mañana. Amén. Yo le invito que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos por un minuto y orar conmigo. Acompáñeme en una oración para decirle: Señor, yo quiero darte gracias, yo quiero bendecirte, quiero exaltarte, quiero honrarte, papá, por este tiempo de adoración. Gracias por la vida de Marcos, Señor, Padre eterno, porque nos bendice con este tiempo de alabanza. Señor, hoy oramos por tu palabra. Hoy, como lo he clamado, Señor Dios, simplemente soy un mensajero. Tú eres quien envía la palabra, Señor. Te pido que abras el corazón, Señor Padre, que esté cerrado a causa del temor. La mente que esté, Señor Padre, cautiva a causa del temor, Señor Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, clamo porque traigas libertad en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oro para que tu presencia, Señor, llegue a cada vida y a cada corazón que escucha esta palabra en esta mañana. Te lo pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, que esta palabra no caiga a tierra, sino que vaya y cumpla el propósito por el cual tú envías tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, quiero contarle algo. Esta semana fue una semana bastante difícil. Las noticias no paran, las noticias van aumentando su furor en el tema del contagio. El número de contagios no para, estamos subiendo cada vez más. Pero hoy no vengo a ahondar como a poner el dedo en la llaga, a decirle: oiga, cuídese porque el tema está... No, hoy vengo a hacer todo lo contrario, pero tengo que darle todo el contexto de lo que ha pasado en esta semana. El cerco, le decía yo a mi esposa en estos días, que el cerco se va cerrando cada vez más. De pronto en los meses anteriores, marzo, tal vez abril, cuando empezó todo esto, el cerco estaba muy amplio y de pronto no conocíamos gente, no conocíamos personas que tal vez estuvieran o contagiadas o que su empresa hubiese cerrado a causa de la crisis que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de crisis y eso nadie lo puede negar. Nadie puede decir que no hay crisis en este momento. No hay crisis en este momento en el país, hay crisis. Hay crisis en la salud. Lo podemos reconocer en este momento. Pero entre más en esta semana, tal vez veía noticias, tal vez escuchaba, me llamaban a decir: pastor, por favor ore. Pastor, por favor ayúdeme a orar. Amigos que me llamaron a decir: Fabián, mire, por favor ore por tal persona, ore por mi hermano, ore por mi amigo, ore por mi familiar. Mire, esta semana recibimos también noticias: murió tal persona, murió el familiar de tal persona. Y empieza todo a ser más álgido. Y empieza el enemigo a amedrentarlo a uno. Empieza el enemigo a amedrentarte, empieza el enemigo a hacerte retroceder. Entonces en esta semana me sentía como si tuviera una espada en el cuello y aquí contra la pared, así como que me iba a mover hacia acá no podía, y sentía un temor en mi corazón. Tenía un temor infundado en mi corazón. Entonces ya empezamos a escuchar que personas más cercanas tienen un contagio, que empresas cercanas cerraron porque no aguantaron la crisis, que la empresa de tal persona quebró, que el nivel de atracos aumenta en la ciudad. Y los noticieros no ayudan mucho. No estoy en contra de los noticieros, creo que hacen una gran labor, pero sí creo que se ha aumentado lo que llaman la ideología del miedo. Ha aumentado muchísimo. Entonces usted ponga las noticias y tal vez de 50 noticias que den, 55 son malas.
de las noticias que dan a las 5:30 de la mañana que empiezan, o las que empiezan a las 2:30 del día, las que empiezan a las 7 de la noche, o las que empiezan a las 11 de la noche. Usted va a mirar y todo el día es repitiendo noticias malas y malas y malas y malas y malas y malas. ¿Qué hacemos con eso? La semana pasada el Señor ponía en mi corazón, el Señor me hablaba acerca de, somos emisores de buenas noticias, somos emisarios de buenas noticias. Y miraba en el libro de Isaías cuando la palabra dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. No lo busque, yo simplemente le estoy dando el contexto. Cuando decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas de salvación. Y el Señor me hacía entender que usted y yo tenemos que ser emisarios de buenas noticias. Pero ¿cómo ser emisarios de buenas noticias cuando estamos rodeados de tantas malas noticias? ¿Cómo ser emisarios de buenas noticias cuando alrededor escuchas, sales a la calle, a la tienda, y en la tienda hay una mala noticia? Miras las redes sociales y en las redes sociales hay una mala noticia. ¿Cómo ser emisarios de buenas noticias cuando el temor está aumentando? Porque miras Caracol, miras RCN, miras Canal 1, miras cualquier canal que quieras ver. Entras a internet de pronto, al Tiempo, al Espectador, a Semana, a lo que quieras mirar. Algunos más sofisticados, de New York Times, no hay problema. CNN, algunos más live, ESPN, de pronto entonces miran las noticias y ahora tal presentador se contagió, ahora tal deportista se contagió. Todo es absolutamente malo en este tiempo. Todo se ha atemorizado en este momento. Y esta semana, mientras que el cerco se iba cerrando y esperábamos respuestas de personas cercanas a nosotros, que nos contaban acerca de los problemas que estaban viviendo, el día jueves es mi turno en la oración de la iglesia. Los que oran con nosotros a las 5 de la mañana van a recordar lo que pasó tal vez el jueves. Hablo del jueves exactamente porque para mí, lo hablo a testimonio personal, el jueves fue un descanso impresionante. Empecé a orar el jueves en la madrugada, y mientras que iba orando, el Señor trajo a mi memoria una palabra que es sobre la que quiero fundamentar este mensaje en esta mañana, llamado un arma letal llamada temor. Un arma letal llamada temor. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4. Mientras que usted lo busca, le voy a contar exactamente qué estaba pasando. Mientras que empecé a orar, sentía que mi corazón se llenaba de temor, se llenaba más y más y más de temor. Llevaba 2 noches levantándome, 1, 2 de la mañana, 3 noches. El lunes me levanté a las 12:30 de la noche. El martes me levanté a la 1:30. El miércoles me levanté también como a la 1 de la mañana más o menos. Y me levantaba con un temor infundado en mi corazón, y le decía: Señor, ¿qué pasa? Señor, dime, háblame, ¿qué está pasando, Señor? Yo vengo a descansar en ti, yo vengo a descansar en tu presencia, yo he confiado en ti, yo he orado en el nombre de Jesús, pero dime qué está pasando, porque siento que el enemigo me quiere amedrentar, siento que el enemigo quiere tenerme contra la pared con un cuchillo en mi cuello, teniéndome totalmente atemorizado. Y el jueves, cuando me levanté a orar, empecé a orar, y cuando empecé a orar, a medida que iba orando, el Señor iba quitando ese temor, el Señor iba limpiando mi corazón de todo temor. Y la primera palabra que se me vino en el jueves en la madrugada a la cabeza, la primera palabra que el Señor puso en mi cabeza es este versículo del libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 4. Léalo conmigo ahí en donde usted está. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista empieza a hablar de que no hay un temor, no hay 2 temores, dice de todos mis temores. No sabemos cuántos eran los temores que tenía el salmista en ese momento. Tal vez, si usted se da cuenta, el título que tiene el Salmo 34 dice la protección divina. Y al inicio del Salmo, antes del versículo 1, dice, los que tienen allá su Biblia,
Dice: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y cuando usted va a buscar exactamente en dónde está este capítulo en la Biblia, está en el libro de en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 13 al 15. No vaya, simplemente le voy a contar qué pasa. Y en el libro de Primera de Samuel 21 es cuando David empieza a huir de Saúl. Entonces está huyendo de Saúl, Saúl lo tiene acorralado, lo está buscando como tal, y llega a un lugar que cree que va a ser un lugar de descanso, que va a ser un lugar donde lo van a proteger, y se da cuenta que es territorio enemigo también. Y sus enemigos empiezan ahí, cuando él llega, lo reconocen y dicen: este luego no es David el que se canta diciendo Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y él empieza a aparentar lo que está pasando y empieza a hacerse literalmente el bobo literalmente. Empieza a hacer que su saliva empieza a correr por la barba, empieza a hacer muchas cosas para que no lo descubran, para que no descubran que es él. Entonces David está en un momento bastante álgido de su vida. Está en un momento bastante álgido porque en ese momento resulta que todo el mundo lo está persiguiendo, como tal vez usted y yo nos sentimos hoy. Vamos a la tienda, cerrado por coronavirus. Vamos a tanquear, cerrada por coronavirus. El colegio, cerrado por coronavirus. La universidad, cerrado por coronavirus. Todo, absolutamente todo. El cerco se va haciendo más pequeño. David se sentía exactamente igual. Y llega tal vez a un lugar seguro, donde cree sentirse seguro, como tal vez, no sé, usted llega a su casa. Ay, gracias a Dios llegué y ¡achú! El de al lado estornudó, su esposa. Ay, no, ya no es un lugar seguro entonces. Y empieza el corazón a llenarse de temor. David tenía un corazón totalmente lleno de temor en ese momento. Y vamos a ir desenlazando este salmo un poco más adelante. Pero David solo tenía una arma en contra del temor. Busqué a Jehová. Tenía un arma, perdón, en contra del temor. Busqué a Jehová y él me oyó. Todos, absolutamente todos los temores tienen una sola salida. Se llama Jehová de los ejércitos. Y entonces me puse a averiguar acerca del miedo. Resulta que desde hace un tiempo para acá, desde que pasa ya la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, y en la Guerra Fría se empieza a infundar una guerra basada en el temor. Una guerra basada en el temor, en quien se empieza a vivir una carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y entonces, ¿quién tiene más poder? Entonces tiene más poder Estados Unidos porque pisó la luna primero, pero resulta que entonces empieza la Unión Soviética también a mandar misiles, empieza a crear armas antimisiles, empieza una carrera armamentística, y el mundo estuvo sumido casi 40 años en una guerra fría, en donde no pasó absolutamente nada, simplemente pequeñas chispitas, pero en donde el temor reinó para que viniera de pronto una tercera guerra mundial. 40 años duró. 40 años una guerra fría. Se llama guerra fría porque precisamente solo eran provocaciones, no pasó absolutamente nada. Solo de pronto pequeñas escaramuzas en guerras en determinados lugares como tal. Pero siempre se mantuvo una guerra fría.
El temor viene de mucho tiempo atrás. Y es un arma que utiliza el enemigo tan letal, que acaba con personas, acaba con ministerios, acaba con empresas, acaba con países enteros. Tan letal esta arma del temor que tiene el enemigo, pero no tan poderosa como la palabra del Señor, la Biblia. Déjeme decirle algo. Después de esto, terrorismo que se basa en el 9/11, 11 de septiembre del 2001, empieza a salir algo que se llama la ideología del miedo, que se conoce más en la psicología y en la psiquiatría, pero que lo han tomado para temas de economía, para temas de política, para temas de poder. Y dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hablando de la ideología del miedo, lo define como de la siguiente manera: perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Se lo vuelvo a repetir: perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El riesgo puede ser real, pero el riesgo también puede ser imaginario. Cuando el riesgo es real, usted sabe a qué atenerse. Estamos en guerra, no hay problema. Segunda Guerra Mundial, no hay problema. Conocemos que en cualquier momento cae un misil aquí y estamos en guerra, no hay problema. Pero el problema o el arma es más letal todavía cuando es un daño imaginario. Ahorita hay una emergencia sanitaria en el país y hay un daño real, hay una amenaza real. Se llama coronavirus. Y todo lo que eso conlleva ha hecho caer economías, ha hecho caer empresas, ha hecho cerrar medio mundo literalmente. Pero esto me ha hecho recordar que nada es para siempre. Ayer veía como en Francia, están en verano en este momento en Europa, y en Francia abrieron un cinema en París abrieron un cinema en medio del río Sena. El río Sena es uno de los ríos que atraviesa toda la ciudad como tal. Y en medio de un parque, haga de cuenta, para los que conocen Bogotá, los que están en Bogotá, haga de cuenta como si abrieran un cinema en medio del Parque de los Novios, algo así. Entonces la gente con barquitas se sube a la barquita, hay un cinema como tal, hay una pantalla de cine, y mucha de la gente estaba sin tapabocas. Ellos pasaron absolutamente lo mismo que estamos pasando nosotros, pero ellos ya están al otro lado. Me hace recordar que el temor no puede durar para siempre. El temor no puede durar para siempre. Entonces hoy tenemos un arma letal del enemigo, letal, que ha acabado con muchas personas. El viernes que hacíamos el devocional del altar, Marquito compartió la palabra y hablando acerca de la fe, hablaba de cómo el temor muchas veces se apropia de los equipos, y estaba hablando de partidos específicos, de cómo de River Plate con Gallardo llegó a ser el mejor equipo de Latinoamérica el año pasado tal vez, y cómo fue descendiendo su nivel. Y Marquito decía algo que era muy curioso. Decía: mire, yo miraba la cara de Gallardo, del técnico de River Plate, y veía como la angustia se apoderaba de él. Sabe, el temor ha hecho que se acaben equipos, el temor ha hecho que se acaben empresas literalmente. El temor ha hecho que se acaben relaciones. Es que yo tengo miedo a casarme, es que tengo miedo a tomar un compromiso. Y el miedo hizo que se acabaran relaciones. Tal vez tenías que tomar una decisión para decir: o tomo esta decisión riesgosa para que la empresa siga, o de pronto aquí me quedo. No, a mí me da miedo que de pronto me vaya a quebrar, no me da miedo que de pronto hasta ahí llegó la empresa. El temor. Entonces el enemigo ha utilizado esto por mucho tiempo. Ha utilizado lo que se llama la ideología del miedo para provocar guerras, para provocar problemas, para provocar circunstancias, para hacer provocaciones literalmente entre países. Y recuerdo que, para ir aterrizando un poco más la situación aquí a nosotros, noviembre del año pasado,
noviembre del 2019, estaba predicando en Barranquilla. Y en el momento en que estaba, eso fue el sábado en la noche más o menos, recuerdo que recibí una llamada, recibí un mensaje en el grupo de la familia diciendo, por favor estemos orando, parece que ya se van a meter aquí al conjunto, mire, parece que ya se metieron a tal conjunto y demás. No sé si usted recuerda que el año pasado, en el 2019, en noviembre, más o menos entre octubre y noviembre, vivimos una época bastante difícil también en Bogotá, en donde habían toda una clase de marchas que se levantaban y el vandalismo se tomó la ciudad. Saquearon supermercados, cogieron un bus del SITP, lo quemaron en el sur de la ciudad. Muchas cosas hicieron como tal. Entonces decretaron el toque de queda en Bogotá. Y cuando decretan el toque de queda en Bogotá, recuerdo que ya nosotros nos fuimos el jueves nos fuimos para Barranquilla. Teníamos que predicar mi esposa y yo en Barranquilla en un campamento de jóvenes. Y empezaron a llegarme mensajes en la noche, no recuerdo si fue el viernes o el sábado, toque de queda en Bogotá, absolutamente todo cerrado. Empezaron a cerrar desde el mediodía del viernes. Eso sí lo recuerdo como si los fuera ayer. Empezaron a cerrar. Y después se empezó a grabar la situación, a grabar la situación. Y recuerdo que empecé a recibir llamadas, más o menos terminamos de predicar sobre las 6 de la tarde más o menos, y sobre las 7 u 8 de la noche empecé a recibir llamadas a decir, algunos de los chicos, de los teens, pastor, por favor, ore por mi familia, mire, parece que los vándalos están llegando aquí a mi conjunto. Luego recibía mensajes y diciendo, pastor, mire, por favor, ore porque parece que los vándalos llegaron a mi conjunto. Luego recibí el mensaje de mi familia diciendo, mire, por favor, cuidado, Gustavo Adolfo, Santiago, dígales que no salgan porque parece que ya llegaron también ahí al conjunto. Y empezaban a sonar las alarmas. Y yo estaba pues desde allá monitoreando por teléfono y diciendo, pero qué pasó, pero sí, pero no. Mi suegra estaba sola en ese momento. Y recuerdo que mi suegra dijo, no, yo estoy acá tranquila. Mi suegra vive en un cuarto piso, la pastora Miriam. No, yo estoy acá tranquila, no ha pasado nada, absolutamente nada. Se escuchan por allá cosas y demás. A los 10 minutos recibí una llamada a mi suegra, Fabián, llame a la policía, por favor, porque aquí se entraron, parece que se van a entrar. Y yo decía, pero ¿qué hago desde allá? ¿Pero qué hago desde Barranquilla? ¿Qué puedo hacer? Y el temor se apropió de toda una ciudad. Luego, a los días, vi un mensaje que envió el alcalde en su momento, el alcalde Enrique Peñalosa, hablando acerca de la ideología del miedo, de la ideología del temor, diciendo, se están filtrando mensajes en WhatsApp, diciendo, ahí vienen, corran que ahí vienen, corran que ahí vienen. Y me hace recordar de una broma que hacían en También Caerás, que alguien se metía por un callejón y cuando iba llegando a la esquina, venía toda una turba de gente, 10, 20 personas corriendo, y esa persona y empezaba a correr sin saber por qué corrían los demás. Y es muy cómico, pero lo mismo pasaba. Entonces el alcalde salía a decir, la ideología del miedo se apoderó de la ciudad. Y empezaban a decir, corran que ahí vienen, mire que llegaron, mire que los vándalos y demás. Y empezaban a sonar alarmas. Y el alcalde decía, no tenemos en este momento ningún reporte de que se hayan metido apartamentos, que se hayan metido. Murió una sola persona, de alguien que estaba atemorizado, sacó su arma y empezó a hacer disparos al aire. Y por una bala perdida murió una persona. Mire lo que genera el temor. Mira hasta dónde llega el temor. El enemigo es muy astuto y sabe que la mente que nosotros tenemos es muy influenciable, bastante influenciable. Llegó al conjunto del frente, no, ya vienen para acá, no, corra, no, métase debajo de la mesa, no, aquí. Y empieza a influenciar la mente, y empieza a influenciarnos la mente. Pastor, ¿usted está queriendo decir que el coronavirus es imaginario? No, para nada. Es real. Es una amenaza real. Pero de que el enemigo está jugando con su mente, lo está haciendo como estaba jugando con mi mente. Quiero contarle algo acerca del temor. No es nuevo. Es un arma de Satanás que no es nueva. No lo busque. Yo lo voy a contar. Génesis capítulo 3 versículo 10, o el capítulo 3 de Génesis, habla de la caída del hombre, de cómo Eva fue y probó la manzana después de que fue tentada por la serpiente. Y el 3:10 exactamente habla, 3:9 y 3:10 dice que el Señor que Dios fue a buscar al hombre y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y el 3:10 Adán le responde y le dice, tuve miedo
Y por eso nos escondimos. Tuve miedo de que lo que me ibas a decir, tuve miedo de lo que ibas a hacer, y por eso fui y me escondí. El enemigo pone temor en nuestro corazón para que vayamos y nos escondamos de lo que Dios tiene para nosotros. Lo usó en el Edén, lo usó en Sara. Dios le dice a Sara: vas a tener un hijo, pero Señor, tengo 90 años, yo creo que ya no puedo. Y se llenó tanto de temor que no le tembló la mano para decirle a Agar, su criada: vaya y acuéstese con mi esposo y dele un hijo a mi esposo. Se llenó tanto de temor que fue y dañó la promesa. Bueno, no la dañó, pero sí hizo que se esperara la promesa. La usó en Abraham. Cuando Abraham se presenta delante de Abimelech, tiene su esposa y dice: no, yo temo decirle que ella es mi esposa. Vamos a decir que somos hermanos mejor, ¿listo? ¿Le parece? ¿Por qué? No, porque de pronto me da miedo que me hagan algo por su causa. Y de la misma manera el hijo repitió la historia, porque a los hijos, al ver unos padres amedrentados, ¿qué va a creer los hijos? Van a creer exactamente lo mismo. Cuando usted se levanta y dice: pero ¿cómo voy a hacer? Pero ¿qué ejemplo le está dando usted a sus hijos? ¿Por qué no se levanta más bien primero a decir: vamos a creer en el nombre de Jesús? Y aunque haya un riesgo afuera en la calle, nosotros nos vamos a cuidar en el nombre de Jesús. Y el nombre del Señor está con nosotros. Te aseguro que si usted se levanta de esa manera, sus hijos se van a levantar igual, confiando en el Señor. Abraham sufre de miedo, sufre de temor, y va y niega a su esposa delante de Abimelech. Su hijo Isaac sufre lo mismo delante de la misma persona y hace exactamente lo mismo por causa de temor. Satanás usó en Moisés el arma letal del temor para sacarle excusas a Dios y no ir a frentear a Faraón. Es que Señor, pero es que literalmente así se lo digo, pero Señor, pero es que yo soy tardo para hablar. Y el temor se apodera de Moisés, y hasta que Dios le saca miles de cosas y le dice: vaya. Pero Señor, pero en nombre de quién voy a ir, pero Señor, ¿cómo voy a hablar? Pero una y otra cosa, lleno de miedo y lleno de temor. Y está hablando con Dios mismo en ese momento, y un temor, diciéndole al Señor que el Señor lo está mandando y le está diciendo: vaya que yo lo envío, hermano, vaya que yo voy con usted. Y empieza con un temor. ¿Se imagina donde Satanás hubiera ganado esa batalla? Lo que hubiera pasado. No habría libertad en el pueblo de Israel. La usó Josué para desanimarlo al ver la muerte de Moisés. Pero es que será que sí me van a creer, pero Señor, pero es que será, yo qué voy a ir con este pueblo si este pueblo le crees al pastor Gustavo y a mí no me creen, Señor, pero yo qué voy a decir. Vaya al libro de Josué 1 en su casa, allá, tranquilo, cuando tenga tiempo, y cuente las veces que el Señor le dice a Josué: no tengas temor, esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo. Léalo. La usó en la voz de 10 espías para decir: no vayamos a conquistar, no vayamos a conquistar esa tierra prometida. No, eso es mucho para nosotros. Allá hay gigantes. Mire esas botas que se producen allá, eso no va a ser para nosotros. Pastor, ¿será que ese templo? No, pastor, ese templo es muy grande para nosotros, pastor. No, pastor, y esa plata, ¿cómo la vamos a conseguir? Pastor, ¿y qué? Pastor, y esto. Pero yo, ¿cómo voy a abrir una empresa? Pero yo, ¿qué voy a hacer? Pero yo no sé si no solo hacer arepas, pero yo solo sé hacer empanadas. Pero ¿será que sí? Pero el dinero, ¿de dónde lo saco? Pero Señor, pero Señor, ¿será que sí? ¿Fuiste tú el que me habló? La ha usado 1 y 1000 veces para detener la bendición de parte de Dios para un pueblo, un país, una familia o una persona. 1000 veces la ha usado. 1000 veces. Es un arma despiadada que ha logrado acabar con sueños, con anhelos, con ministerios y personas, con todo lo que tiene por delante. No sabe luchar contra él. Va acabando con todo lo que tenga por delante el temor.
con todo lo que tenga por delante. Y va a acabar con usted y conmigo si usted y yo seguimos con un corazón amedrentado sin creerle al Señor. Dígame entonces, ¿en dónde queda la palabra del Señor cuando dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados? Dígame, ¿dónde queda la palabra del Señor? ¿Es que la palabra del Señor de sanidad era simplemente para Bartimeo? Pues que la palabra de sanidad del Señor simplemente era para el hijo de la viuda de Naín cuando lo resucitó. Es que la palabra de sanidad de lepra solo era para Naamán cuando Eliseo le dijo que fuera y se sumergiera 7 veces. ¿En dónde queda su fe y mi fe? Cuando usted y yo nos dejamos llenar de temor, ¿en dónde está quedando su fe? ¿En quién hemos creído? ¿En quién ha creído usted? ¿En quién ha creído por su familia? Casi acaba conmigo al llenarme de inseguridades y hacerme tropezar una y otra vez. Se lo aseguro. Sin embargo, hay alguien más poderoso que esa arma. Se llama Jehová de los ejércitos. Hoy no es tiempo de temer, es tiempo de creer a Dios, iglesia. Hoy no es tiempo de levantarnos a temer. Hoy no es tiempo de levantarnos a temer. Es tan real la amenaza, pero es tan real la palabra del Señor. Es tan real un virus, pero es tan real la sanidad del Señor. Es tan real un virus, pero es tan real que la palabra del Señor, que Él dice que Él hace diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Dios. Es real una amenaza, pero es real la palabra del Señor también cuando el Señor trae sanidad. Pero es real la palabra del Señor cuando el Señor empieza a traer sanidad sobre cada persona. Tienes que levantarte a creer, iglesia. ¿Cómo luchamos y vencemos al temor? ¿Cómo luchamos y vencemos al temor? ¿Sabe que es un arma con la que es difícil de pelear? Porque antes de usted ir a sacar un arma, literalmente, usted no va a sacar un revólver contra el temor a decirle, bueno, quieto ahí, quítate de aquí. Usted no va a sacar un cuchillo a decirle, bueno, ¿cómo son vueltas? Venga a ver entonces cómo es la vuelta. No. Hay otras armas para luchar contra el temor. Hace 20 días que tenía la oportunidad de pararme otra vez acá a predicar, le hablaba que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La primera forma que usted va a tener para luchar en contra del temor no va a ser con un arma, no va a ser salir corriendo, no va a ser decir mire, vaya con un rosario y allá, o vaya, suba en 2 piedras de Mamoncillo a Monserrate y vuelva a bajar. No. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Voy a contar una historia ya muy conocida, bastante conocida. Bastante conocida. Vaya conmigo, yo le doy tiempo para que vaya, mientras que yo aquí me refresco. Primera de Samuel, capítulo 17. Cuando lo tenga, léalo, porque ¿qué va a decir amén si está por allá? Vamos a empezar a leer desde el versículo 24. Pero tenlo ahí, necesito contarte algo antes. Voy a contarte toda la historia que ya conoces, probablemente, ya la conoces. David se levanta en contra de un gigante llamado Goliat. Pero antes de eso pasa, cuando David llega a encontrarse con Goliat, habían pasado 40 días que estaban en guerra. Pero era una guerra fría. Lo mismo que pasaba entre la Unión Soviética y Estados Unidos, exactamente lo mismo. Porque ninguno bajaba a pelear como tal, porque simplemente se sacaban los dientes. Entonces, en un monte estaba el pueblo de los filisteos y en otro monte estaba el pueblo de Israel.
todo esto sucede dentro del territorio de Judá, o sea, dentro del territorio del pueblo de Dios. El temor no está afuera, el temor está dentro del pueblo de Dios. El enemigo está dentro del pueblo de Dios. Y entonces se levantan, cada uno está en su monte, y en la mitad hay un valle para pelear. Cuando se levantan, entonces resulta que los filisteos, dice la palabra del Señor, vaya conmigo ahí al versículo 4, empecemos en el versículo 4 mejor. Dice entonces: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, dice en otra versión, un campeón, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Para mí eso es un montón, porque el man medía casi 3 metros, o sea, el doble de lo que yo mido más o menos, un poquito menos. Medía casi 3 metros el hombre. Y el hombre, cada que salía con toda su armadura, porque el temor no es cualquier cosita. El temor viene bien armado, el temor viene bien engallado como tal, y sale pisando fuerte. Pa, pa, pa. A ver, venga a ver el pueblo de Israel, a ver quién es el que va a salir a pelear contra mí. Entonces empieza a tratarlos mal y empieza a decirles, empieza a retar al pueblo de Israel, empieza a retar a Saúl y a su ejército. Hasta para eso Saúl era un cobarde. Y empieza a retar al ejército de Dios, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y el versículo 9 dice lo siguiente: si él pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. El temor tiene algo bastante claro: quiere hacerte su servidor. El temor tiene un objetivo bastante claro: quiere hacerte un esclavo de él. Porque quien tiene temor de pronto, al salir a la calle, quien tiene temor de pronto a hacer un negocio, tendrá el mismo temor para levantar su familia. Quien es temeroso para levantar su familia en oración, será temeroso para ir a hacer un negocio. Y te vuelves esclavo del temor. Yo era un esclavo del temor. A mí me daba miedo la oscuridad, te lo confieso. Vivíamos en una casa de 4 pisos. Primero, la droguería, sala, comedor, cocina. Segundo, habitaciones. Tercero, habitaciones y un salón así más o menos como este, para poder hacer reuniones. Al principio era para hacer pachanga, pero después se convirtió en el templo que le levantamos al Señor en esa casa. Y en el 4.º piso era la azotea, y en el 4.º piso estaba el perro. Entonces, como yo era el menor de la casa, me decían: vaya por favor, a las 6 de la tarde me decían: vaya, suelta a Lucas. Entonces yo subí hasta el 4.º piso, desde el primer piso, prendiendo todas las luces de la casa. ¡Prra! Le abría la puerta al perro, el perro bajaba como alma que lleva al Cristo de la gloria, y yo me bajaba corriendo apagando luces de toda la casa, porque me daba miedo en mi misma casa que pasara algo en la oscuridad. Teníamos vecinos que se ponían a pelear, literalmente a pelear. Entonces, cuando se ponían a pelear los vecinos, a mí me daba un temor, me daba de todo. Yo a la madrugada, 2, 3 de la mañana, iba y me la arrunchaba a mi papá y a mi mamá. Ese era yo. Era tan temeroso, que había una pelea, una discusión enfrente mío. Patitas, ¿para qué te tengo? Salía a correr. Así fuera que le dijera al otro ¡bu! Y el otro ¡ah! Y yo salía corriendo como tal. ¿Qué generó eso? No sé. Yo era los que tenía antes de conocer del Señor. Entonces dormía con el Salmo 91 ahí, que para que pudiera dormir. Mentira. Y el temor me hizo esclavo por mucho tiempo.
Entonces el temor viene a hacerte esclavo. Se levanta este paladín como tal. Y mire lo que dice el versículo 11. Versículo 10, perdón, mejor. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se arrugaron. O sea, se supone que Saúl, que era el que tenía que ir enfrente del pueblo, que era el que tenía que ir al frente de la batalla, que era el rey de Israel en ese momento, el comandante del ejército de Israel, tenía miedo. Si usted, papá, si usted que es el líder de la empresa, si usted que es tal vez gerente o que tiene empleados o que tiene gente a cargo, llámese como se llame, tiene temor, ¿cómo espera que los que están debajo suyo, los que están detrás suyo, salgan a pelear? ¿Cómo esperamos? ¿Cómo esperamos si el temor se ha llenado, si el temor ha llenado nuestro corazón? ¿Cómo esperamos salir a pelear? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces dice la palabra del Señor, versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, atemorizando al ejército de Israel. Como tal vez esta pandemia llamada COVID-19 lleva atemorizándonos 5 meses, 7 meses, 8 meses. Como tal vez nos hemos llenado de temor desde que empezó la primera cuarentena. Como tal vez nos hemos llenado de temor ahorita cuando escuchamos UCIs full, unidad de cuidados intensivos full, no hay. El enemigo ha logrado poner un temor en el corazón del pueblo que ha estado durante meses ahí infundado, ahí sembrado en el corazón, arraigado en el corazón. Pero en esta mañana el Señor me ha enviado para decirle: no tengas temor, iglesia. El Señor me ha enviado para decirte, iglesia, no tengas temor. Tienes que levantarte. Tienes que creer en el Señor. Tienes que creer en lo que hace el Señor. Tienes que creer que más poderoso es lo que Él hace que cualquier virus que venga a atacarnos a nosotros. Tienes que creerlo. Tienes que creer que por encima de cualquier gobernante hay alguien llamado Rey de Reyes y Señor de Señores que está por encima de cualquier decisión. Tienes que entender que por encima de tu economía, que por encima del temor que tienes en tu economía, a decir, pero es que me voy a quedar sin trabajo, pero es que cómo voy a hacer, pero es que ¿dónde va a estar la provisión? La palabra del Señor dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es nuestra esperanza. Esa tiene que ser tu esperanza, iglesia. Tu esperanza no tiene que ser que abran los colegios, que abran las universidades. Tu esperanza tiene que ser esperar en el Señor. Esa tiene que ser tu arma. Entonces, luego de esto, aparece en el mapa un muchacho llamado David, chiquito, llamado David. El papá lo envía a que lleve quesos, el papá lo envía a que lleve a que mire cómo están sus hermanos. Y resulta que cuando él llega, dice la palabra del Señor que llega a preguntar por sus hermanos si ellos estaban bien o no. Versículo 23: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las escuchó.
Aquí empezamos con esto. ¿Cómo luchamos y vencemos al temor? ¿Cómo luchamos y vencemos al temor? Primero, entendiendo que Dios es más poderoso que el temor. ¿Descubrió que el agua moja? ¿Sí? Descubrí que el agua moja. Pero descubrí que para que usted lo pueda entender, primero tiene que creerlo. Si usted no lo cree, si usted no entiende que Dios es más grande que el temor, que Dios es más grande que cualquier circunstancia, que Dios es más grande que una enfermedad, que una crisis, que Dios es más grande que cualquier problema, entonces ¿usted en quién ha creído? Versículo 26. Bueno, 25, vamos ahí. 24, déjelo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que él venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Pero qué cobarde era Saúl. Qué cobarde. Yo no lo puedo vencer, pero el que vence le voy a dar mi hija. Qué cobarde. Hombre, vaya, muéstrele usted a su familia, a su ejército, que usted es el que tiene que pelear. No que era el más grande de todo Israel, no que era el mejor de Israel, no que era el más guerrero de Israel y que por eso lo eligieron de rey. Ahora sí, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? El oprobio, él sabía lo que estaba pasando. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David veía a uno peleando contra 1000. David veía a uno que venía a atemorizar a no un ejército cualquiera, sino al ejército de Dios. Hoy hay uno llamado virus, llamado coronavirus, atemorizando todo un pueblo de Dios. Todo un pueblo de Dios que se le ha olvidado que hay alguien que dio su vida por amor a usted y por amor a mí, para traer sanidad a su casa y a mi casa. Entendiendo que Dios es más poderoso. ¿Quién es este filisteo? ¿Quién es este que se atreve a venir a retar a los pueblos, que se atreve a venir a retar a las ciudades, a los países? ¿Que acaso luego Dios no dijo que las aguas tenían que llegar hasta acá y llegaron hasta acá? ¿Será que Dios no puede hacer lo mismo con un virus y decir: hasta aquí llegas en el nombre de Jesús? ¿Será que Dios no puede hacer lo mismo? ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es de Dios, el problema es suyo y mío, que tenemos falta de fe. Segundo, enfrentándolo en nombre de Dios. El tema no es ser sobrados acá y decir: a ver coronavirus, a ver cómo es la vuelta, a ver entonces, venga a ver problemita, a ver cómo es la vuelta, que es que yo sí puedo. No. Aquí David estaba entendiendo que él venía en nombre de alguien. Aquí David estaba entendiendo que él no dependía de él mismo, que él depende de Dios. Aquí yo no me estoy parando a decirle, a lavarle la mente y con actitud positiva como Jorge Duque Linares, y diciendo: va, usted puede, usted es de los mejores, es que usted, sí, mire, es que levántese, es que usted ha sido grande, es que usted está formado para cosas grandes. No, yo vengo a decirte en el nombre del Señor que el temor se tiene que ir de tu corazón si tú entiendes que tienes un Dios más poderoso que el temor. Eso vengo a decirte yo en esta mañana. Yo no vengo a decirte que es que yo sí soy, es que yo voy a luchar contra el temor. No, yo vengo a decirte que el Señor me dijo que te dijera. Parezco el Chavo del 8. ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué dice Kiko? ¿Qué dice el Chavo? ¿Qué dice? Vengo a decirte lo que el Señor me dijo que te dijera. Levántate a creer en el nombre de Jesús. Levántate y cree en el nombre de Jesús. Que si no crees en Dios, ¿en quién vas a creer?
enfrentan a nombre de Dios. Sigamos leyendo ahí. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Mire, hay emisarios del enemigo dentro de uno mismo. Hay emisarios del enemigo dentro de los que están alrededor. Ay, entonces se cree inmune. Ay, entonces usted es el que va a ser inmune. Ay, es que usted tiene la vacuna, entonces. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira con David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas, a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla has venido. Versículo 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Como diciendo, ¿de qué le importa? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Qué cobarde Eliab. Qué cobarde. No podía él ¿por qué no salió él a pelear contra Goliat? Y claro, como él no pudo, sí quería amedrentar el corazón de su hermano. Cobarde. Deje de amedrentar a los que están a su alrededor. Lléneles el corazón de fe. Lléneles el corazón de fe. Hable con su familia. Levántese con su familia. Levántese con sus hijos. Vamos a creer en el nombre del Señor. Vamos a creer en el nombre del Señor. No nos vamos a sugestionar, pero vamos a creer en el nombre del Señor, iglesia. No sea cobarde, acobardando a los demás. Sí, cuídese, sí, claro, díganle a los que se cuiden, pero no les llene el corazón de temor a ellos. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Enfrentándolo en el nombre de Dios. Enfrenta el temor en nombre de Dios. Enfrenta el temor en el nombre de Dios. Tú no estás solo. Hay alguien que te está respaldando. David no estaba solo. Hay alguien que lo respaldaba. A David no lo respaldaban las guerras que tenía. A David no lo respaldaba es que yo traigo un ejército para vencerlo. No, estaba solo. Ya se va usted a dar cuenta. Tercero, entendiendo que el temor es una simple arma de las tantas que Satanás tiene, y que como cayeran otras, estas también caerán de la mano de Dios. Se lo explico mejor. Se lo voy a leer acá y se lo explico. Versículo 33 al 37 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Simple pastorcito. ¿Qué me va a hablar un simple pastorcito que no conoce del virus? En cambio, Goliat es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió, versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaban algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Sea escasez, sea enfermedad, sean problemas familiares, sean problemas emocionales, sean los problemas que usted quiera, Dios puede hacerlo de nuevo. Dios está actuando. Dios va a actuar en esta situación como actuó cuando lo salvó a usted. Dios va a actuar en esta situación como cuando lo sacó de la podredumbre donde estaba. Es el mismo milagro que el Señor hará, como cuando le proveyó para cuando usted no tenía nada. Es el mismo milagro. Es el mismo Señor el que está haciendo el milagro. Mire lo que dice el versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de ese filisteo. El Señor que lo libró a usted del cáncer lo puede librar del coronavirus.
El Señor que lo libró a usted de las manos de esa filistea incircuncisa, lo va a librar del virus. El Señor que libró su familia de un divorcio, de una división, es el mismo que lo va a librar acerca de un coronavirus, acerca de una escasez, acerca de una pandemia. Es el mismo. El temor es una simple arma adicional que ha traído el enemigo de las tantas que tiene. Siguiente y vamos terminando. 4. ¿Cómo luchamos y vencemos al temor? 4. Lucha con lo que Dios puso en tu mano. No luches con lo de otro, lucha con lo que Dios puso en tu mano. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado así. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿La alabanza? Dale. ¿La oración? Dale. ¿Sabes ayunar? Hazlo. ¿Qué tienes en tu mano? Ay, es que a mí me dijeron que para el coronavirus era traer vinagre con sal, con limón, 2 pelos de gato y tomármelo y ya quedaba sano. ¿Qué acaso no queda más fácil orar y clamar y ayunar y alabar el nombre del Señor? ¿Qué acaso no queda más fácil, en vez de usted ir y hacerse baños con agua de ruda, en vez de usted ir, es que el bañito de agua de ruda me limpia las malas energías? ¿Qué acaso no queda más fácil que usted se levante a orar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana? ¿Qué acaso no es más fácil usted poner alabanza en su televisor, en su celular, en vez de estar escuchando noticias todo el día que lo amedrentan? Pelea con lo que tienes en tu mano en contra del temor. No busques otra cosa. Pastor, ¿será que usted puede orar y demás? Claro, no hay problema, con gusto oramos. ¿Y usted qué más está haciendo? Cuénteme. ¿Está orando usted también? ¿O que todo lo haga el pastor? David dijo: yo con eso no puedo, con esa armadura no puedo, me toca con la mía. ¿Cuál era la armadura de David? 5 piedras y una honda y un saco pastoril, no más. ¿Sabe? Mi arma es orar. Esta mañana, cuando estaba orando por este mensaje, recordé varias palabras que el Señor me dio hace muchos años. Hace muchos años dijo que mi oración sería como la de Elías. Hace algunos años, cuando la iglesia era muy pequeña, cuando Sembrando Vida era muy pequeña, yo todavía no asistía a Sembrando Vida. Vine a un culto, una campaña que estaban haciendo con el pastor Daniel Collazos. Y la palabra que el pastor, que Dios me dio a través del pastor fue que era: habla, cuando te diga que hables, habla porque yo soy el que te va a respaldar. Hace algún tiempo, por medio de la pastora Carol Babilonia, el Señor me dijo: eres un hombre que escala montañas espirituales. Hace muchos años el Señor me dijo que simplemente con mi adoración yo podía escalar montañas espirituales. Esa es el arma con la que yo vengo. Ese es el arma con la que yo vengo en contra del enemigo. ¿Sabe? Yo hoy no tengo tal vez un arma para decirle: mire, cuídese de esta manera, haga esto, haga lo otro. No, zapatero a sus zapatos. Los médicos le dirán qué tiene que hacer. Yo por mi parte vengo a decirle: no se deje llenar el corazón de temor. Pelee con lo que usted tiene. Pastor, solo sé orar con mis hijos. Tal vez ore con ellos. Mi arma fue levantarme a orar y creerle al Señor lo que el Señor me había dicho el jueves pasado. Quinto y último, para concluir, me fue el tiempo. Pelea dándole la gloria a Dios, y Él hará que lo que te atemorice caiga. Versículo
45, para no hacerlo tan largo. Usted lo termina de leer en su casa. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco. Como tal vez el temor está mirando hoy con desdén a la iglesia cristiana. Como tal vez Satanás está mirando hoy su casa porque los tiene atemorizados a todos. Como tal vez el enemigo hoy lo está mirando a usted porque lo tiene atemorizado con esa empresa que usted tiene. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Sabe con qué palo iba? Con el cayado, con el mismo que pastoreaba. Con ese mismo amor con el que yo pastoreo, vengo hoy a decirle, a enfrentar el temor. Con el mismo amor vengo a decírselo. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ven, como el temor te dice, sal. Sal, que aquí tengo preparado un virus para ti. Ven, hazlo, que yo tengo preparado un virus para ti. Como el enemigo me decía esta mañana: dale, levántate a predicar eso. Levántate a predicar eso, que tengo una retaliación contra ti. Y estoy, en el nombre del Señor. No vengo solo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Tú vienes a mí, Satanás, con temor. Mas yo vengo a ti, Satanás, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo en el nombre de Jehová, mi sanador. Vengo en el nombre de Jehová, mi bandera. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores, a declararte que tú tienes el poder para vencer el virus de la mano del Señor, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano temor, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Recibe esta palabra, iglesia, en el nombre de Jesús. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Recibe esa palabra en el nombre del Señor, porque es para ti, es para tu casa, es para tu empresa, es para tu ministerio, es para la iglesia Sembrando Vida. Se la voy a repetir. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Simplemente un muchacho. Es que las iglesias cristianas no se abren porque es que son 500 veces peores que cualquier aglomeración. Yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, que no vas a atemorizar la iglesia. Yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, porque no vas a atemorizar la iglesia. Yo vengo contra ti a decirte que no tienes derecho para atemorizar la iglesia. Satanás no tiene derecho para atemorizar la iglesia. Yo vengo a ti a decirte hoy: levántate, iglesia. Levántate en el nombre del Señor y cree en lo que el Señor hará. Regrese conmigo al Salmo 34 y le voy a terminar. Como le dijo una amiga a un amigo, le voy a terminar. Salmo capítulo 34.
Vence al temor de la mano de Dios. Él es más poderoso que cualquier cosa que el enemigo quiera traer contra ti. Vénselo. Vence al temor de la mano del Señor. ¿Sabe? David tenía temor aquí en este salmo. Pero mire qué salmo tan bonito. Discúlpeme si lo hice leer tanto hoy. O no, discúlpeme, no. Lea la palabra del Señor, que le aseguro que le va a hacer mucho mejor que los periódicos que lee. Versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Quieres un arma letal contra el enemigo? ¿Un arma letal también contra el temor? Alaba el nombre del Señor, bendice el nombre del Señor, ora, canta, salta, brinca, adora al Señor, alaba al Señor. Es la mejor arma que puedes tener en contra del enemigo, es la mejor arma que puedes tener en contra del temor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es el único que me puede librar. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó. Tomo ese versículo en el nombre de Jesús. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, dichoso, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es ese hombre que desea vida? Hoy la gente está deseando vida. ¿Quién desea muchos días para ver el bien? Hoy hay un temor de que las vidas van a ser cortadas en cualquier momento. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tus labios de ir a decir: es que el coronavirus es un arma, es que es muy letal, es que el coronavirus tiene mucho poder. Es que guarda tu lengua de hablar mal. Guarda tu lengua de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 17, óigalo, mire, guárdelo en su corazón. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Si guarda todos sus huesos, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Pero al malo lo matará la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados. ¿Cuántos serán que en Él confían? Saben, no hay una condena de muerte contra usted si usted confía en el Señor. No hay una condena de muerte, no puede haber una condena de enfermedad. ¿Cómo así no nos va a tocar? En algún momento nos habrá de tocar. En algún momento nos habrá de tocar. ¿Cuándo? Tal vez no sabemos, iglesia, pero en algún momento nos habrá de tocar. Somos transmisores de sanidad, iglesia. Les cierro con esto. 18 de mayo del 2020. Perdón, 16 de mayo, sábado 16 de mayo del 2020. Salimos con toda la esperanza en el corazón para ir a saber exactamente qué Dios iba a hacer. ¿Es niño o es niña? Salimos con el ánimo, teníamos la expectativa de la ecografía con mi esposa. Mi amor, vamos a saber qué es. Mi amor, ¿tú qué crees que es? ¿Niño o niña? No, yo no sé, yo espero en el Señor. Mi amor, ¿y a ti qué te gustaría? No, a mí me gustaría una niña. No, pero... Y empezamos a hablar. Llegamos a la 85, la autopista con 85, en donde le hicieron la ecografía a mi esposa. Por todo el tema de coronavirus yo no podía entrar, solo entró mi esposa. Y me quedé yo con el anhelo, con mi corazón palpante de saber qué iba a hacer.
¿Va a ser niño o va a ser niña? Es la ecografía, es la que queremos, la que hemos anhelado y demás. ¿Cómo le vamos a poner? Si va a ser niño, si va a ser niña, ¿qué vamos a hacer? Estaba yo en el carro, no guardé el carro en ese momento en el parqueadero, sino que me quedé en el carro esperando. A los 10 minutos recibí una llamada de Andrea, llorando, diciendo: sube rápido, por favor. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Sube rápido. Guardé ese carro como pude, subí al 8º piso y entré a la sala de ecografía. En la sala de ecografía había una doctora, no sé, tal vez en nuestro concepto algo inexperta para dar algún tipo de noticias. Cuando yo entré a la sala, me dijo: papá, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, siéntese por favor. Bueno, quiero avisarle que algo no viene bien en la niña. Pero, ¿qué pasó? O sea, explíqueme, doctora, por favor. Bueno, empezando, es una niña. Gracias, ¿no? Pues ya me dio la mala noticia, pero ahora me dice que es niña. Pues, y nosotros con el anhelo, Andrea llorando atacada, me dice: la niña viene con un problema en un riñón. Viene con un problemita en un riñón. Ese día no le entendí nada. No le entendí nada de lo que me habló esa doctora. Simplemente me quedé con el pensamiento de una de las cosas que ella me había dicho. Viene con un problema en un riñón. Tranquilo, no se preocupe, no es grave. Hay muchas personas que viven sin un riñón. Terminamos ahí la ecografía y demás, todo eso. Nos entregaron la ecografía con mi esposa. Salimos totalmente en silencio. Del 8º al 1er piso, ascensor, silencio, no dijimos nada. Andrea salió atacada llorando, yo salí muy pensativo realmente. Cuando salimos de ahí, llegamos, nos subimos al carro normal, saqué el carro al parqueadero y paré como a una cuadra más o menos. Y cuando paré a una cuadra ya me pude parquear, ya me paré y dije: no puedo creer esto. Empezamos a llorar con Andrea, a llorar y a llorar y a llorar. Duramos ahí como 15 minutos llorando los dos. Yo decía: Señor, pero yo he creído en ti, Señor, pero hemos orado y hemos creído. Llamamos a mi familia, le contamos, llamamos al pastor y a la pastora, le contamos. Y cuando era uno de los últimos sábados que íbamos a estar en la iglesia, porque íbamos a ir a hacer aseo en la iglesia, yo les dije: no, yo no puedo ir, me tengo que irme a trabajar. Y empezó una lucha interna. Días después, el pastor, obviamente nos vimos con él, oraron por nosotros, el pastor y la pastora oraron por nosotros. Empezamos a clamar diciendo: Señor, yo creo en tu sanidad, yo creo en tu sanidad. Luego ya la ecografía la llevamos al médico, el médico nos explicó que Mía tiene en el riñón izquierdo, tiene 2 conexiones con la vejiga, entre la vejiga y el riñón. Generalmente es una sola, tiene 2, una de esas está haciendo como reflujo para que el líquido que llega al riñón vuelva y suba como tal, y creó un quiste en uno de sus riñones, en el riñón izquierdo. Cuando el médico ya me explicó todo esto, ya había muchísima paz en nuestro corazón, porque antes hablamos con el pastor Andrés, y el pastor Andrés nos comentó algo en medio de su conocimiento de psicología y todo el conocimiento también espiritual que Dios le ha dado. Pastor Andrés, quisimos llamarlo como profeta de Dios a preguntarle, a decirle: ¿qué pasa? Cuando nosotros llamamos a él, nos dijo: esto es algo que se fundamenta en el temor. Es algo que se fundamenta en el temor. Tienes que tener temor. Le dijo a mi esposa, le oró por nosotros, dijo: ustedes tienen que tener tranquilidad, ustedes no deben tener temor, renuncien al temor. Ustedes son adoradores, adoren con la niña, adoren con Mía en ese momento, prendan el televisor, pongan música, adoren y venzan el temor. Cuando nosotros empezamos a orar, y todas las mañanas, Dios sabe que yo no miento, Dios sabe que me paro en este altar sin mentir, confío en el Señor, y el Señor me ha dado una paz impresionante. Hasta el día de hoy nadie sabía eso, lo sabía tal vez mi familia, sí, y la familia obviamente de mi esposa, y personas tal vez contadas, pero nadie más sabía absolutamente nada de esto.
Y no se lo cuento para que usted diga, ay, pobrecito, o algo. No, no se lo cuento de esa manera. Se lo cuento como testimonio para que usted sepa que el enemigo quiere llenarnos de temor y que el temor toma control de cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. En nosotros el temor había tomado control del cuerpo de nuestra hija, del cuerpo de nuestra bebé que está en el vientre. En nosotros el temor había tomado control del líquido amniótico de mi hija. Pero sabe, cada que me levanto todas las mañanas a decirle, Señor, yo creo en ti. Cada que nos levantamos todas las mañanas a orar, a decirle, Señor, creemos en ti, creemos en tu poder. Cada que nos levantamos, oramos y ponemos manos diciendo, Señor, Padre, hoy confesamos un milagro, hoy confesamos milagros creativos sobre ella. El temor puede echar a perder hasta las mejores cosechas, puede echar a perder familias. Satanás puso temor en nosotros para hacernos llevar tal vez y confesar algo sobre la vida de mi hija que hoy no creemos. Oramos por sanidad, estamos orando por sanidad. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque yo quiero invitarlo que de la misma manera que yo he creído y he podido sacar el temor y he podido alejar el temor de mi vida, yo le invito a que usted lo haga. No tema. He recibido malas noticias en esta semana, pero creo en la palabra que el Señor me ha dado, pero creo en las promesas del Señor, pero creo que cuando el Señor me dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Salmo capítulo 118. Hay un temor infundado, sí, pero yo creo cuando la palabra del Señor dice que la sanidad es el pan de los hijos de Dios. Sí, pero yo creo cuando la palabra del Señor dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero yo creo en la palabra del Señor cuando Él dice que el Señor me librará de todos mis temores, que Él me librará de todas mis angustias. Yo creo en la palabra del Señor cuando dice que el Señor nos levanta aún del polvo. Yo creo en lo que dice la palabra del Señor cuando el Señor le dijo a Bartimeo, quiero ser sano. Yo creo en lo que dice la palabra del Señor cuando trae sanidad. Yo creo en lo que dice la palabra del Señor. Y hoy vengo a decirle, crea en lo que el Señor tiene para usted. Crea que hay algo más allá del temor. Crea que hay algo más allá de la enfermedad. Crea que hay algo más allá de la escasez. Se llama provisión y se llama sanidad del Señor. Levántese, porque esto es una guerra que no ha terminado y es una guerra que como pueblo tenemos que luchar. Levántate y cree, iglesia. Levántate y cree. Levántate y cree que el Señor puede hacerlo. Levántate y cree. Deja el temor a un lado. Renuncia al temor. Señor, yo renuncio al temor. Yo renuncio al temor. Nosotros decidimos con mi esposa renunciar al temor. Cuando decidimos renunciar al temor, a la siguiente ecografía, el quiste ha bajado en su tamaño. Tranquilo, eso puede desaparecer antes de que ella nazca. Lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo por un milagro en mi hija en el nombre de Jesús. Sabes, yo te invito a que tú también creas y eches fuera el temor. Es un arma despiadada que tiene el enemigo para destruirte. Ánimo, levántate a creer. Levántate a creer, iglesia. Levántate y cree en un milagro. Levántate y cree por sanidad. Levántate y cree por tu casa. Levántate y di en el nombre de Jesús, yo renuncio al temor. Yo renuncio al temor. Yo renuncio a ese temor. Ahí donde usted está, yo le invito a que se coloque sobre sus pies si usted puede. Allá en su casa. Tome su familia. Tome su esposo, su esposa o sus hijos. O si usted está solo, no importa, ore ahí en donde está. Pero hoy quiero hacer una oración por usted, porque todo va a estar bien. Todo, absolutamente todo va a estar bien. Padre, hoy me levanto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si usted tal vez tiene hoy alguna enfermedad que lo está quejando, si usted tal vez está en crisis, si tal vez el temor se ha llenado su corazón, ponga su mano ahí en ese televisor o ponga su mano ahí en ese celular, porque en el nombre de Jesús el Señor me ha ordenado que oren esta mañana acerca de sanidad. Yo recuerdo hace muchos años, cuando tenía tal vez 11 o 12 años, que un pastor llegó a la casa y cuando estaba orando por nosotros decía, si hay alguien enfermo en la familia, pónganlo a orar a él. Pónganlo a orar a él, porque Dios le ha dado a él don de sanidad, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo vengo en esta mañana como emisario a decirle, hay sanidad para tu casa. Hay sanidad para tu casa. Hay sanidad para los tuyos. Hay sanidad para tu casa en el nombre de Jesús. Tú eres luz a las tinieblas.
Dios te ha dicho que te levantes en el nombre de Jesús a clamar. Levántate, levántate y clama por sanidad. Levántate, porque yo hoy en el nombre de Jesús envío una palabra de sanidad. Envío palabra de sanidad hoy sobre tu casa. Envío palabra de sanidad hoy sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hoy envío palabra de sanidad. Padre, toda persona que hoy en este momento tenga problemas respiratorios, toda persona que hoy en el nombre de Jesús tenga un virus encima, tenga un virus dentro de su cuerpo, en el nombre de Cristo. Señor, no soy médico, Padre, pero soy pastor, soy predicador de tu palabra y predico acerca de un Dios de sanidad. Predico acerca de un Dios de milagros, de señales y de prodigios. Hoy en el nombre de Jesús envío una palabra de sanidad. Envío una palabra de sanidad, Señor, a esa unidad de cuidado intensivo. Te envío una palabra de sanidad, Señor, Padre, porque tienes el poder para levantar, Señor, aún al paralítico. Envío una palabra de sanidad, Señor, sobre esos pulmones, sobre esas vías respiratorias, ahora en el nombre de Cristo. Me levanto a creer por sanidad, me levanto a creer por sanidad en tu pueblo. Oro en el nombre de Jesús por milagros creativos. Oro por un milagro creativo sobre mi hija en el nombre de Cristo. Oro enviando palabra de sanidad sobre Mía Abigail. Oro enviando palabra de sanidad sobre Gustavo Garzón. Oro enviando palabra de sanidad sobre Lady Montenegro. Oro enviando palabra de sanidad sobre cada persona que se levanta a creer en esta palabra. Oro enviando palabra de sanidad, Señor, sobre esas personas. Vamos, levántate y cree. Levántate y cree allá en donde estás. Levántate y cree allá en donde estás, en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús envío palabra de sanidad sobre los papás de Yuri Rodríguez, sobre Gloria Suárez y sobre Leonardo, en el nombre de Jesús. Envío una palabra de aliento en el nombre de Cristo, Señor, sobre Sara Suárez, sobre su familia. Envío una palabra de aliento sobre Carol Leal, sobre la familia Guataquirá, en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Hoy vengo como emisario del cielo a declarar sanidad sobre tu vida, a declarar sanidad sobre tu vida digestiva, a declarar sanidad en tu cabeza, a declarar sanidad en todo tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Hoy me levanto en el nombre de Cristo. Todo lo que quiera afectar este virus, en el nombre de Jesús. Vías respiratorias, vías digestivas, en el nombre de Jesús. Padre, la cabeza, Señor, Padre, la fiebre, en el nombre de Cristo. Todo, Señor, Padre, la falta, Señor, Padre, de aliento para respirar, Señor, Padre, todo ahogo, llévatelo en el nombre de Jesús. Ahora, lleva un aliento, Señor, Padre, de vida, un soplo de vida en el nombre de Jesús sobre esas vidas, Señor, Padre, que hoy tienen enfermedad, en el nombre de Cristo. Padre, y ahora, Señor Padre, oro para hacer libre a tu pueblo del temor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Padre. Todo lo que esté en el nombre de Cristo, Señor, aquietando, Señor, a tu pueblo, todo lo que esté, Señor Padre, inquietando a tu pueblo, todo lo que haya traído, Señor, temor, todo lo que haya traído miedo, vengo contra ti en el nombre de Jesús. Vengo contra ti, miedo y temor, en el nombre de Cristo, porque la palabra del Señor dice que no nos ha dado Dios espíritu de temor, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tu palabra dice que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Y en el nombre de Jesús, Señor Padre, vengo a decirle: temor, vete, vete, vete en el nombre de Jesús. Que no tienes poder, no tienes poder, en el nombre de Jesús. Padre, permite que esta palabra, Señor, quede grabada, Señor, quede grabada en cada corazón, Señor. Vamos a adorar el nombre del Señor en donde estás ahí. Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien. Vamos, confía en el Señor allá en donde estás, adóralo. Confía en el Señor, ora por tu casa, ora por tu familia, ora por tu esposo, tu esposa. Si tienes a alguien en el hospital, llámalo y dile: voy a orar por ti, voy a orar por ti, voy a orar por ti creyendo, voy a orar creyendo que tienes sanidad, voy a orar creyendo que hay sanidad. Vamos, en el nombre de Jesús, levántate, levántate, levántate a creer y dile: yo oro por ti declarando sanidad.
Yo oro por ti declarando sanidad. Si es un vecino, si es un amigo, si es alguien que te ha pedido sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquellas personas que tal vez no les ha salido la prueba, Padre, en el nombre de Cristo, que el poder no se atemore, no se adueñe de ellos, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, creemos por sanidad, creemos por milagros, creemos por señales, creemos por prodigios en el nombre de Jesús, Señor. Padre, hoy, Señor, Padre, aún bendice los que trabajan en el área de la salud, en la iglesia, Señor. Padre, llénalos de confianza en ti, llénalos de confianza en ti, Señor. Padre, que el temor se vaya, que el temor se vaya. Ellos son transmisores de sanidad. Ellos son transmisores de sanidad en el nombre de Jesús. Oh, vamos, algo está pasando allá en tu casa. Yo lo siento en el nombre de Jesús. Yo lo siento en el nombre de Cristo Jesús. Oh, ahora, Señor, desata sanidad, desata libertad, desata paz sobre el corazón de tu pueblo, Señor. Desata paz en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora. Vamos a adorar el nombre del Señor, adóralo. Adora el nombre del Señor como dice el Salmo 34. Adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo. Adóralo en el nombre de Jesús ahora. Ahora. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. En el nombre de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Tu perfecto amor, Señor, echa fuera el temor de toda persona. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor en esta mañana. Vamos, dale la gloria al Señor allá en donde estás. Dale la gloria al Señor allá en donde estás. Si puedes, aplaude. Si puedes, dile: Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Deme tregua, deme un minuto. Mientras que usted le da un abrazo al que tiene a su lado.